os presentaré la pantalla. Bien, vamos a continuar con el tema 2, el tema de principios de funcionamiento, el principio del motor de ciclo Otto, el motor gasolina. Recordar que el último día nos habíamos visto cómo implementar el ciclo ideal termodinámico en un motor y lo que ocurría al seguir al pie de la letra las instrucciones que nos decían en teoría, ¿no? Que era que nos salía una gran pérdida de rendimiento, ¿no? El motor no funcionaba bien porque en la realidad se aleja mucho del comportamiento ideal, ¿no? Que suponíamos, ¿no? Entonces ahora os voy a presentar la pantalla y vamos a ver esto. ¿Vale? Aquí lo teníamos, ¿no? Si miramos aquí, esto de aquí que está sombreado, ¿no? Esto era el ciclo ideal, teórico. A recordar que aquí abajo la fase abierta era una línea horizontal pura. Si no hacíamos los reglajes, sino que hacíamos lo que nos decía la teoría, ¿no? Que era cuando llegamos aquí al estado 2, cuando llegamos al punto muerto superior, hacemos saltar la chispa, ¿no? Entonces esto no llegaba a la presión máxima, ¿no? Porque la gasolina tarda un tiempo en quemarse, calentar el aire y subir la presión del aire, ¿no? Entonces teníamos todo esto de aquí. Y lo mismo si esperábamos a llegar al punto muerto inferior para abrir la válvula del escape, pues luego nos pasaba que al abrir la válvula de escape la presión dentro del cilindro no caía rápidamente, ¿no? Sino que costaba sacar el aire fuera. Esto me obligaba nos íbamos al final del todo, ¿no? Al final, cuando llegábamos al punto muerto superior otra vez y cerrábamos la válvula del escape, todavía me quedaba presión en el interior del cilindro, ¿no? Que eso quiere decir que me siguen quedando gases dentro, gases quemados que luego no me va a servir de nada, ¿no? Entonces aquí en teoría habría ya la válvula de admisión y tenía que aspirar el aire, ¿no? Al principio le costaba mucho entrar al aire y luego pues, tuve que hacer un poco de vacío, ¿no? Para poderlo aspirar, ¿no? Y aquí también perdíamos un montón de trabajo útil y de rendimiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, solución, adelantar el encendido, como vimos. Fijaos aquí, ¿no? ¿Veis? En este punto en el que se separa de la curva original, de la diabática ideal, es donde hemos hecho saltar la chispa, ¿no? Adelantamos el encendido, con lo cual conseguimos el máximo de presión, se parezca más a la presión máxima que ya teníamos, ¿no? Y luego, en vez de esperarnos a llegar aquí para abrir la válvula de escape, lo que hacíamos era, veis, aquí más o menos, veis aquí que cambia la curvatura de esta gráfica, pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, como queréis decirlo, pues quiere decir que aquí hemos adelantado la apertura de la válvula de escape. Más o menos aquí se da el adelanto en la apertura del escape. Entonces con eso conseguíamos que se vaciara mejor, que no quedara tanta presión aquí arriba, aquí dentro del cilindro, ¿no? Y antes de llegar, por aquí subía el pistón, ¿no? Hasta el punto muerto superior, ¿no? Expulsando los gases quemados, pero antes de llegar arriba del todo, antes de llegar al punto muerto superior, lo que hacíamos era abrir ya la válvula de admisión. Nos adelantábamos, ¿no? Aquí está el adelanto en la apertura de la admisión. ¿Vale? Ya os expliqué que de esta manera pues conseguíamos que parte del aire, o sea, siguiera escapando los gases quemados y a su vez empezara ya a entrar aire fresco. Por lo menos teóricamente esperábamos eso. Creo que por aquí tengo algún dibujo que lo ilustra.
Bueno, correspondería a esta situación de aquí, ¿veis? Ya el dibujo no está muy bien, hay que echarle un poco de imaginación, pero bueno, está subiendo el pistón, estábamos haciendo el escape de los gases por aquí, por la válvula de escape, con la válvula de escape abierta, y antes de llegar arriba ya abríamos la válvula de admisión de aquí y empezaba, la idea era que empezara a entrar el aire y ese aire fresco que entra ayude a vaciar, ¿no? A barrer los gases quemados, ¿no? En principio, por aquí diremos que en la admisión nos entra ya la mezcla de aire con gasolina, ¿eh? De momento, estamos al principio, vamos a suponer que aquí delante tenemos un carburador que lo que hace es pulverizar gasolina en el aire de la admisión, ¿no? Entonces ya nos entra aquí la mezcla aire con gasolina. Más adelante, cuando entremos en el tema de la inyección, veremos que hoy día los motores, la mayoría de los motores de gasolina también van con inyección, pero bueno, de momento estamos al principio. Vamos a suponer que tenemos nuestro carburador aquí y entonces hacemos la mezcla de aire con gasolina, ¿no? Y entra directamente aquí al cilindro, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es la idea, ¿no? En este momento, veis, tenemos las dos válvulas abiertas. ¿Cuándo voy a cerrar la válvula de escape? Pues voy a esperar a llegar hasta arriba del todo, ¿no? Para que salga todo el aire. Incluso me voy a esperar un poquito, ¿no? A que empiece a bajar y entonces es cuando ya cerraré la válvula. ¿Veis? ¿Vale? En el diagrama este, pues aquí es difícil de ver, ¿no? Vamos a poner que para que se vea bien, simplemente, que es aquí. En este punto tendría que haber cerrado la válvula de escape aquí, pero no. Me espero un poco, dejo que baje un poco el pistón, ¿no? Y así pues lo vacío del todo bien, ¿no? Y mientras me va entrando ya aire, ¿no? Entonces, este punto es el correspondiente al retardo en el cierre de la válvula de escape, ¿vale? Y todo este trozo de aquí, ahora veréis, ¿no? Desde aquí hasta aquí, en esta zona, esto corresponde a justo antes de llegar al punto muerto superior, ¿no? Sigo hasta el punto muerto superior y luego bajo un poco, ¿no? En toda esta zona se produce lo que se llama el cruce de válvulas, porque corresponde a la zona en la cual están las dos válvulas abiertas a la vez. ¿Vale? El cruce se llama así. Y corresponde a toda esta zona en la cual tenemos las dos válvulas abiertas simultáneamente. Que esto teóricamente en el ciclo ideal pues parece algo imposible, no se puede tener, ¿no? O estamos admitiendo o estamos expulsando aire, ¿no? Pero ya hemos visto que con esta idea, diseñando bien la culata, diseñando bien la posición de las válvulas y ajustando bien estos puntos, ¿no? Arreglando bien el motor, pues esto no solo no nos perjudica, sino que encima nos beneficia. Nos permite expulsar más aire, más gases quemados, perdón, y admitir más aire que si lo hiciéramos de la manera ortodoxa, de la manera ideal que habíamos dicho antes. Para los que os suene también esto, en mecánica o en los talleres también, perdonad, también se llama cruce de válvulas cuando por algún motivo, por algún accidente, por alguna avería, tus válvulas no cierran bien o se han desacompasado, ¿no? Y entonces se quedan abiertas más rato, ¿no? Entonces, eso también se llama cruce de válvulas, pero en este caso es en negativo, ¿no? Es porque esto no funciona bien, ha habido algún problema, la válvula se ha doblado, el asiento se ha cascado, lo que sea, ¿no? Y entonces esa válvula pues, se queda abierta más tiempo de la cuenta. O la leva del árbol de leva, hay algún problema con esto y entonces la válvula no cierra bien. Entonces sí que es un problema. Pero este cruce de válvulas es hecho a posta, este de aquí es un reglaje del motor, es necesario para que el motor expulse bien los gases quemados y aspire bien el aire fresco otra vez, ¿no? La mezcla de aire con gasolina.
¿vale? Bueno, entonces, visto esto no sé por qué, a ver, sí, así. ¿Cómo se indica el cruce de válvulas y cómo se especifica, ¿no? ¿Cómo dices tú? Pues se especifica con este tipo de diagramas, ¿no? Un diagrama angular. La otra manera, en vez de decir, pues la válvula o el adelanto del encendido, por ejemplo, tiene que ser cuando el pistón le falte medio centímetro para llegar al punto muerto superior, ¿no? O en vez de decir, hay que adelantar el encendido 2 milisegundos antes de estar en el punto muerto superior, ¿no? Esto es bastante, bueno, se puede calcular, ¿no? Y de hecho os animo a que lo calculéis luego, ¿no? Pero eso solo serviría para un motor concreto, ¿no? Para un cilindro, un pistón con una carrera determinada, a unas revoluciones fijas, etcétera, ¿no? Entonces, la mejor manera de darlo es con este diagrama angular. Esto representaría la posición del cigüeñal. El punto muerto superior está aquí, es 0 grados, y el punto muerto inferior corresponde a los 180 grados, ¿no? Entonces, ¿veis? Aquí tenemos el adelanto del encendido, ¿no? El adelanto del encendido, perdón, la tenemos aquí, ¿veis? Es esta posición de aquí, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto corresponde? Pues esto corresponde, aquí tenemos una tabla, por ejemplo, a 15 grados antes del punto muerto superior, ¿no? Este espacio que queda aquí es como si miramos el ángulo que forma la muñequilla del cigüeñal, ¿no? Pues está 15 grados antes de llegar arriba del todo. Tendríamos la muñequilla del cigüeñal, a ver, un momento, la tendríamos así, aquí estaría el eje del cigüeñal, ¿no? Y aquí es donde va la biela y luego el pistón, ¿no? Pues esta posición, aquí estaría el punto muerto superior, está subiendo para allá, ¿no? Entonces, el ángulo que le falta para llegar arriba, este de aquí, son los 15 grados. De ahí sale esto. Entonces, si sabemos la carrera del pistón está relacionada con la muñequilla del cigüeñal. Ya os lo enseñaré en problemas, si no lo sabéis. Pues sabiendo eso, pues podemos traducir estos 15 grados, podemos saber a qué longitud, ¿no? Cuánto le falta al pistón para llegar arriba del todo. Pero normalmente no se usa esto, ¿no? Sino que se hace así, se dan los ángulos, ¿no? Entonces, estos son 15 grados. Aquí tenéis valores más o menos normales, ¿no? Habituales de estos reglajes, ¿no? Para el adelanto del encendido, dice motor lento. Ojo, porque el adelanto del encendido, recordar que es para conseguir que esto sea lo más vertical posible, ¿no? Para no retrasarnos así, ¿no? Entonces, el adelanto del encendido depende, ya lo veremos cuando estudiemos el encendido, depende básicamente de dos factores, de lo que tarda en quemarse la gasolina y lo que tarda en moverse el pistón, ¿no? Que eso sería el régimen, o sea, las revoluciones a la que está girando el cigüeñal, ¿no? Entonces, el adelanto del encendido depende de las revoluciones. Se ha de ajustar. Al relentí no necesitamos adelantar el encendido, el adelanto es 0, ¿no? Y dice, bueno, porque no vale la pena, ¿no? La gasolina se quema tan rápido que eso, a 800, 900, 1000 revoluciones por minuto no pasa nada, no hace falta adelantarlo, ¿no? En cambio, cuando voy muy rápido, cuando voy a 6000, a 8000, a 10.000 revoluciones por minuto, eso ya es un motor rápido, pues lo tengo que adelantar 40 grados, que es muchísimo, ¿no? Pero esto depende de las revoluciones, ¿no? ¿Vale? Esto hoy día, este ajuste se hace electrónicamente con la centralita. La centralita monitoriza o sabe dónde está el pistón en cada momento, o sabe cuál es la posición del cigüeñal, que es lo mismo, ¿no?
y entonces tiene un mapa de encendido que le dice, pues para esas revoluciones, el adelanto del encendido tiene que ser tantos grados, ¿no? Y eso equivale a hacer el encendido tantos milisegundos después de que pase por abajo, de que pase por arriba el pistón. ¿Vale? Pero esto se puede, como esto es hacer saltar una chispa, pues esto se puede hacer digitalmente, ¿no? O electrónicamente. Se puede controlar electrónicamente. Hoy día, con las centralitas, con las CPUs que tenemos, ¿no? Antiguamente no, antiguamente era mecánico y era un Cristo, era mucho más complicado de hacer, ¿no? Se tenía que hacer todo mecánico o neumáticamente, ya veremos. ¿Vale? Y en cambio, los otros reglajes, los adelantos en las aperturas y los retrasos en los cierres de las válvulas, esto ¿cómo se ajusta? Pues esto se tiene que ajustar, o sea, se ajusta con la forma de la leva, del árbol de levas, ¿no? Recordar que era más o menos así, ¿no? Este es el eje, el árbol de levas, ¿no? Entonces, para ajustar esto, ¿no? El ángulo este, ¿no? Para el adelanto de la apertura o el retraso en el cierre, pues eso significa a ver dónde colocamos esta leva, ¿no? Si la colocamos más hacia acá, más hacia allá, y cómo es de gruesa la leva, cómo es de ancha o de estrecha. ¿Vale? Entonces esto sí que se ajusta de fábrica y una vez ajustado, esto no hay manera de variarlo. Esto sí que, pues esto funciona igual para todas las revoluciones. En principio esto es así, ¿no? Y ahora que estamos estudiando, estamos ahora comenzando, pues lo vamos a admitir así, ¿no? En la práctica, hoy día ya hay algunos motores que tienen lo que se llama la distribución variable, que lo que consiguen es, no tocan el árbol de levas, o bueno, hay algunos que también, ¿no? Lo que hacen es varían ligeramente la posición del árbol de levas, lo suben o lo bajan un poquito, y eso te varía el ángulo este, ¿no? Te varía el momento en el que se abre o se cierra la válvula. O hacen eso, o bien varían la posición de la válvula que está aquí debajo, que estaría aquí debajo, ¿no? Entonces, o la acercan más o la alejan, también para lo mismo, para abrir más o abrir menos, o abrirla antes o abrirla después, la válvula. Pero esto solo se da en motores de alta gama y es algo más... De momento nosotros vamos a pensar que no, que estos reglajes, los de las válvulas, vienen ya grabados en el árbol de levas de fábrica y ya está. Y esto va a ser siempre igual, ¿no? Independiente de las revoluciones. ¿Vale? Entonces, visto esto, es un poco repaso de lo que vimos ayer, ¿no? Entonces, visto esto, vamos a pasar al siguiente apartado, que es el del motor de dos tiempos, ¿no? Vamos. Entonces, aquí necesitamos que tanto la fase cerrada como la fase abierta del otro se realicen en una sola vuelta, ¿no? Entonces, eso me obliga, de los 4 tiempos, pues tengo que hacer siempre 2 a la vez. Tengo que ir haciendo 2 a la vez, ¿no? Bueno, vamos a verlo, vamos a describirlo. Vamos a seguir el orden. Podríamos empezar por cualquiera, pero vamos a seguir el orden que pone aquí, ¿no? El primer tiempo, que es admisión y compresión a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues aquí dentro del pistón tenemos ya la mezcla de aire más gasolina. Una mezcla que habíamos metido previamente. Esta ya está aquí, ¿no? Entonces tenemos el pistón que está subiendo. ¿Vale? Por eso está realizando la compresión, ¿no? El pistón este, aquí tenéis la flecha que casi no se ve, pero quiere decir que va para arriba, ¿no? Entonces, al ir para arriba, está comprimiendo la mezcla aire más gasolina que tenemos aquí, ¿vale? Pero a su vez, veis, está haciendo más grande este volumen que hay aquí abajo, ¿no? Y
aquí tenemos un conducto que comunica con el aire exterior. Aquí tenemos la presión atmosférica, el filtro del aire si queréis, ¿no? Aquí tenemos el aire exterior, ¿no? Entonces, aquí no tenemos, en el motor de 2 tiempos, una de las principales diferencias con el motor de 4 tiempos es que no vamos a tener válvulas, no tenemos válvulas de admisión ni de escape. En lugar de eso tenemos estos conductos abiertos que se llaman lumbreras. Lo tenéis por aquí explicado, lumbreras. Entonces las lumbreras se abren o se cierran gracias al propio pistón. ¿Veis aquí ahora? Esta sería la lumbrera de escape y está tapada, los gases no se escapan por aquí porque tenemos el pistón en medio, la cabeza del pistón aquí. Mientras que estoy subiendo, ¿no? Entonces, venía por aquí, lo tenía tapado y al pasar por aquí la libero, ¿no? Y entonces por aquí puede entrar aire. ¿De acuerdo? Esta es la lumbrera de admisión, lumbrera de escape y lumbrera de admisión. ¿Vale? Entonces, como este pistón hemos quedado que está subiendo, está comprimiendo pero a la vez que comprime aspira aire por aquí abajo, por debajo de la cámara de combustión. Este volumen cada vez se hace más grande, entonces por aquí me entra el aire o la mezcla de aire con gasolina. Me entra por abajo, hace la admisión por aquí debajo. Esto se llama admisión por el cárter, por debajo. Es la única manera de aprovechar este movimiento, esta subida, ¿no? Para hacer los 2 tiempos a la vez, ¿no? Entonces hago compresión y admisión a la vez. Admisión por el cárter. Vale, muy bien, ¿no? Pues luego el segundo tiempo, que esto llega hasta arriba, explosiona y empieza a tirar para abajo. Y entonces, vamos aquí. Entonces el pistón se mueve para abajo, ahora estamos al revés, se ha producido la explosión, ¿no? Empujamos al pistón para abajo, realizamos trabajo mecánico, y entonces llega un momento en que veis que el pistón abre la lumbrera de escape. Como aquí dentro hay una presión más elevada que aquí fuera, que es la presión atmosférica, pues entonces los gases quemados tienden a salir por aquí, tienden a escaparse por aquí, a la vez que empujan al pistón hacia abajo. Fijaos que al hacer esto además cierro la lumbrera de admisión, de entrada de aire, ¿no? Con lo cual la mezcla que haya de aire más combustible, más gasolina que hay aquí dentro, la estoy comprimiendo ligeramente. Si sigo bajando, ¿veis? Este es el final del segundo tiempo, ¿no? Del de expansión y escape. Si sigo bajando, ¿veis? Llega un momento en el que la cabeza del pistón me libera este otro conducto que comunica el cárter con la cámara de combustión, ¿no? Entonces, como aquí esto estaba lleno de la mezcla aire-combustible, lo que hace ahora es meterme aquí, por aquí me entra esa mezcla de aire fresco y combustible. Pero como la lumbrera de escape está abierta, por aquí también me están saliendo los gases quemados. Y entonces tenemos el mismo efecto de barrido que teníamos antes, ¿no? Con el cruce de válvulas. Este aire de aquí empuja a los gases que teóricamente es así, ¿no? Esto nunca es perfecto, pero teóricamente ayuda a empujar los gases para allá, los gases quemados para afuera, ¿no? Entonces hago el escape y la entrada, la carga de aire a la vez. Pero esto ya lo hacíamos ya lo hacíamos también en el otro, en el 4 tiempos. ¿Vale? Entonces llegaré hasta abajo del todo y cuando empiece a subir, pues otra vez volveré a tapar la lumbrera de escape, liberar la de admisión y entonces volvemos a empezar con este tiempo. En total, desde esta gráfica hasta esta otra y luego volver a subir, solo he dado una vuelta. Solo ha hecho una vuelta el cigüeñal.
Por eso es un motor de 2 tiempos, ¿no? Y entonces en una sola vuelta consigo hacerlo todo. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí tenéis lo que sería el ciclo teórico de este, ¿no? Entonces, ¿veis? La fase cerrada, igual que el otro, ¿no? Pero ahora no llega hasta abajo del todo, hasta el punto muerto superior, perdón, hasta arriba del todo, ¿no? Sino que esta parte de aquí es la de la fase abierta. De esta manera, en un solo ciclo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, bajar aquí y luego ir para allá, en una sola vuelta, perdón, en una sola vuelta hago todo, ¿no? Hago la renovación de la carga y el ciclo de potencia. ¿Vale? Luego los reglajes son exactamente los mismos que hacemos en el otro motor, ¿no? Adelantamos la apertura de las válvulas, retrasamos el cierre de las válvulas y adelantamos el encendido. Solo que ahora el adelanto del encendido es exactamente igual que el otro, ¿no? Se puede hacer electrónicamente, pero ahora, como no tenemos válvulas, lo que es el adelanto de la admisión o el adelanto del escape, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se gradúa esto? Pues esto se gradúa jugando con el tamaño y la posición de las lumbreras. Esto viene ya dado de fábrica también y no se puede tocar, ¿no? Y también con la posición de este canal de alimentación. Entonces, ¿dónde está puesto este canal? ¿No? ¿A qué altura está puesto? ¿A qué altura están las lumbreras? ¿Cuánto hace el pistón? Incluso la forma del pistón, ¿veis? Esta forma de aquí es precisamente para eso, para aquí ayudar a renovar el aire, ¿no? Pues estas distancias y esta posición y el tamaño del pistón es lo que son, así es como se hacen los reglajes en cuanto a la distribución de este motor. ¿Vale? Es una diferencia fundamental con el 4 tiempos, ¿no? Esto, que no tiene válvulas. Entonces, pero la regulación, el reglaje se ha de hacer igual, y se hace, como digo, jugando con esto, jugando con estas distancias y el tamaño de la cabeza del pistón. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver, aquí no nos lo dice, vamos, ventajas e inconvenientes fundamentales de este motor. Esto hay que estar atentos porque esto, pensaba que lo ponía aquí, lo podéis encontrar en los apuntes del libro, por ahí lo podéis encontrar, en el capítulo del libro, perdón, está por ahí escrito, pero yo os lo voy a comentar aquí de palabra, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja de este motor? Pues la principal ventaja es eso, ¿no? Pasamos de 4 tiempos a 2 tiempos, ¿no? Con lo cual, imaginar un motor, el mismo motor, quiero decir, la misma cilindrada, que teóricamente pues generaría el mismo trabajo haciéndolo en 2 tiempos que en 4 tiempos, ¿no? Generaría el mismo trabajo cada vez que se recorre el ciclo de potencia, lo que es la fase cerrada, ¿no? Entonces, como el motor de 4 tiempos genera un ciclo de potencia cada 2 vueltas y este, en cambio, lo genera a cada vuelta, tenemos la misma energía en la mitad de tiempo en este caso, ¿no? Por tanto, la potencia de este motor, teóricamente, así a bote pronto, es el doble que la del mismo motor trabajando en 4 tiempos. Y cuando digo el mismo motor me refiero la misma cilindrada. Esta es la principal ventaja. Como ventaja tenemos el aumento de potencia, que es prácticamente el doble. Además, es un motor muy rápido, es un motor rápido, exacto, rápido. Fijaos que no tiene que mover el árbol de levas, no tiene válvulas, no tiene que abrir y cerrar válvulas. Eso quiere decir que lo puede hacer trabajar a más revoluciones. Al final, en los gasolina, el límite de las revoluciones viene dado por
por las detonaciones por un lado y por otro lado por la respuesta de las válvulas. Las válvulas se abren y cierran, pero no se pueden abrir y cerrar instantáneamente, ¿no? Necesitan un tiempo. Hay un muelle ahí que recupera y hay el árbol de levas que presiona, ¿no? Entonces, aunque el árbol de levas pueda girar muy rápido, entonces puedan abrir la válvula muy rápido, para luego cerrarse necesito un muelle, ¿no? Y el muelle tiene un límite. Pueden cerrar muy rápido, pero hasta cierto límite, ¿no? Entonces, ahí tengo una limitación, ¿no? Que este motor no tiene. Entonces, por eso este es más rápido. Con lo cual, todavía puedo ganar más potencia, si os fijáis, porque cada vez que hago un ciclo, cada vez que doy una vuelta hago un ciclo de potencia y encima puedo hacer más ciclos por segundo, ¿no? Entonces, esta es la grandísima ventaja, ¿no? Que gano mucha potencia. Luego, además, es más sencillo y más económico porque no tiene distribución, claro, no tiene las válvulas, no tiene árbol de levas, etcétera, ¿no? Si queréis, pues también es más barato, por eso. Pero aquí se han acabado las ventajas, ¿no? Por contra, tiene unos inconvenientes muy importantes, ¿no? Que son peor rendimiento, el rendimiento es mucho menor, porque claro, al no tener válvulas, al tener estas lumbreras aquí, la mezcla, veis aquí está muy bonito, ¿no? Aquí se ve dónde está el aire limpio y dónde están los gases quemados, ¿no? Pero en la práctica esto se mezcla, ¿no? Entonces, aquí cuando haces la compresión, aquí dentro siempre te queda algo de gases quemados de la anterior vez, con lo cual esto pues no rinde lo mismo, ¿no? No se puede quemar tanta gasolina y no te da tanta energía, no llegamos a tanta presión, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Luego, por otro lado, mm, a ver, exacto, ¿no? Al no poderlo controlar tan bien esto, pues también pierdo aquí, también pierdo rendimiento. Y por otro lado, encima, además, fijaos que esta configuración que tenemos, aquí hacemos la alimentación por el cárter, que es la estándar, la típica, ¿no? Es decir, que por aquí me entra el aire, ¿no? Pasa por aquí y aquí al lado donde está el cigüeñal, ¿no? Y luego subirá por el canal este de alimentación, ¿no? Pero claro, recordar que aquí, como teníamos el cigüeñal, en el cárter aquí teníamos el aceite, para que el cigüeñal girara sumergido en aceite, ¿no? Y entonces se lubricara y no hubiera rozamiento, ¿no? Si yo hago circular esta corriente de aire más gasolina por aquí, por el aceite, esta corriente se me acaba arrastrando aceite por aquí, ¿no? Entonces me mete aceite en la cámara de combustión, el aceite no es tan buen combustible como la gasolina, ¿no? Y por tanto eh, me da problemas, o sea, no me va a dar tanta energía, voy a perder rendimiento porque estoy quemando aceite, además de gasolina. Y la parte de aceite que quema se la tengo que quitar a la gasolina, es gasolina que dejo de quemar, ¿no? Y por tanto pierdo rendimiento por un lado, ¿no? Pero, bueno, pero perdonar una cosa, pero el problema principal sería si yo tengo aquí el depósito de aceite y hago esto, ¿no? Arrastro el aceite por aquí, llegará un momento en que esto se quedará sin aceite. Y es un momento rápido, o sea, rápidamente, claro, esto continuamente, estábamos dando muchas vueltas muy rápidamente, pues al final acabo secándolo, me acabo llevando todo el aceite por aquí, ¿no? Entonces, esto se clavaría, el motor se clavaría, nada, a las 2 vueltas de un circuito, esto estaría clavado, ya, se habría comido todo el aceite, ¿no? Entonces, la única manera que tienen de solucionar esto es meter por aquí mezcla de aire más gasolina más aceite. Es la mezcla antigua, ¿no? Que decían. Hay que añadirle aceite a la gasolina para que ese aceite lubrique el cigüeñal, lubrique el cárter, ¿no? Y no me lo deje esto seco y esto pueda funcionar.
Si no le meto el aceite acabo clavando el motor. Se acaba esto, al no tener lubricación, se acaba fundiendo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que meter aquí, la mezcla que me entra es aire más gasolina más aceite, muy importante. Tengo que añadirle el aceite. En una proporción muy baja, sí, pero hay que añadirlo. Entonces, de todas, aquí, cuando llego aquí, me queda algo de aceite, ¿no? Aceite que no arde tan bien, que no libera tanta energía y que por tanto me da menos rendimiento y encima me da problemas de contaminación, de emisiones. ¿Vale? Entonces, tengo este problema y tengo el problema de las emisiones contaminantes. Y este problema hoy día es muy grave. Y la normativa europea no permite esto. De esta manera, prácticamente están prohibidos los motores de 2 tiempos en automoción, en motos eran los que la usaban antes, ¿no? Solo quedan, que yo sepa, los ciclomotores, porque tienen una cilindrada muy pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que emiten, hacen ruido, eso sí, pero lo que emiten, pues hacen la vista gorda, por así decirlo, ¿no? Lo consideran que no es grave, ¿no? Pero emiten aceite, ¿no? Emisiones de aceite quemado, ¿no? Y esto es muy contaminante. Y las motos de motocross o de enduro, de trial, estas también son de 2 tiempos. Esto no sé bien por qué, pero también son las únicas que los permiten. Ahora todas las demás, los scooters que hay, todo esto son 4 tiempos hoy día. Y si os fijáis en las gasolineras, hay muy pocas gasolineras en las que haya mezcla ya directamente, ¿no? No sé si queda alguna, pero antiguamente había, pero ahora ya prácticamente no hay, ¿no? Tienes que comprar el aceite aparte y mezclar, ¿no? En el depósito, pues echar la gasolina y echas el aceite encima, con la proporción adecuada y tal para que ocurra esto. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, este motor es un poco una chapucilla, ¿no? Porque digo, pues no es eficiente, es sucio, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Es sencillo, ¿no? Pero tiene esas ventajas, ¿no? Que hemos comentado antes. Entonces, ¿para qué creéis que se usaría este motor? Pues este motor va muy bien para, por ejemplo, para lo que os decía, para motos, primero, en primer lugar, ¿no? Porque es mucho más ligero, mucho más barato, mucho más sencillo, no lleva árbol de levas, no lleva distribución, todo esto, pues me está bien. Y encima, como tengo mucha potencia, con la misma cilindrada tengo el doble de potencia, pues lo que puedo hacer es hacer un motor más pequeñito, un motor de 50 centímetros cúbicos, que son los ciclomotores, ¿no? Y ese motor de 50 centímetros cúbicos, en vez de darme, no me acuerdo, luego lo calcularemos, pero ahora hablo por hablar, ¿no? En vez de darme 5 caballos, como me daría si fuera de 4 tiempos, al hacerlo de 2 tiempos me da 10 caballos. Me da 10 caballos, pero pesa la mitad que uno de 10 caballos de 4 tiempos. ¿Vale? Entonces ahí, y además es una moto pequeñita, barata y tal, pues ya me está bien, ahí me está bien. Eso. Que casi no, que consume un poquito más, bueno, consume un poquito más, pero estamos hablando de un motor de 50 centímetros cúbicos. Esto, un depósito de 5 litros te dura 200 kilómetros. O sea que no me viene de aquí, ¿no? Esto todavía lo puedo pagar, ¿no? Y lo de las emisiones contaminantes, que todas las tengo sí o sí, pues la normativa, como no emito tanto, no la uso tanto, se supone que no la usas tanto, no estás todo el día con la moto por ahí, pues te lo permiten todavía, ¿no? No, ya veremos, porque habían amenazado con incluso prohibir ya la fabricación de más ciclomotores, de más motores de 2 tiempos. Pero aquí sí que iría bien, sería una buena aplicación, ¿no? Por eso se desarrolló mucho. Estas de trial o las de motocross también, porque se tienen que revolucionar rápido. Entiendo que es más por un tema de esto, ¿no? Entonces la relación peso-potencia allí es importante. Incluso para
para algunos motores de aviación, donde la relación peso-potencia puede ser crucial, pues me va bien esto, si estoy dispuesto a pagar el precio de mayor consumo. Entonces, para lo que no me serviría, por ejemplo, nunca es para taxi, ¿no? O para un camión, ¿no? Bueno, sí, es que para hacer un motor más pequeñito, bueno, pero es que es igual, si es que me sobra espacio en el capó, ¿no? Para meter más motor, ¿no? Entonces, ¿qué gano con esto? Un motor más, no, pero ganas peso. Bueno, pero si es que el peso del motor comparado con el peso de la carga es mínimo, ¿no? Y luego resulta que esto me gasta un montón, ¿no? O sea, tengo que tener el depósito de la gasolina y el depósito del aceite, además, aparte, ¿no? Y ir echándole continuamente aceite y todo esto, ¿no? Y esto vale un pastón, ¿no? Encima es poco eficiente, ¿no? Pues claro, para un camión, no, o para un taxi. Incluso para un generador eléctrico un poco grande, tampoco, ¿no? Porque va a salir carísima la energía eléctrica generada con esto, ¿no? Con este motor. Ahora, para un generador eléctrico de emergencia, que lo tengas que llevar en un equipo portátil, por ejemplo, en una mochila, o lo tengas que trasladar en un helicóptero al sitio, ¿no? Pues, oye, pues igual sí, porque ahí sí que me interesa la relación potencia, ¿no? Entonces, con un equipo más pequeñito puedo conseguir generar suficiente energía eléctrica, ¿no? Y si se supone que es para emergencias, ¿no? Para desastres y tal, pues ahí el problema de las emisiones o el problema de lo que me cueste la gasolina además que estoy gastando, pues, o el aceite que tengo que meter, pues es asumible, ¿no? Entonces ahí sí que tendría su justificación. Pero es un nicho cada vez más reducido, ¿no? O sea, cada vez hay menos aplicaciones posibles para estos motores. Pero bueno, hay que conocerlo, ¿no? Y esto funciona así. ¿Entendido esto? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar con el diésel? ¿No? Perfecto. Pues venga, vamos a seguir. ¿Vale? Vamos al siguiente. Bueno, entonces, ya veremos que al final los ajustes, los reglajes del motor diésel van a ser muy parecidos a los del gasolina y tal, pero vamos a ver primero cuál es la diferencia con el gasolina, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, ¿no? Para empezar, el ciclo, ¿no? Recordar que el ciclo diésel teníamos la diabática igual, eh, pero aquí en vez de una isócora teníamos una isóbara, por lo menos en teoría. Y luego aquí está bajada igual. Y la fase cerrada, inicialmente la ideal es igual que el gasolina, ¿no? El estado 1, el estado 2, el 3, el 4 y este que le llamábamos el 1', ¿no? Entonces, la principal diferencia estaba aquí, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿y por qué tenemos aquí una isóbara y no una isócora, una subida vertical? El gasolina nos iríamos para aquí arriba, ¿no? Pues eso se debe precisamente al combustible, ¿no? El que usa, ¿no? Que es el gasoil. A ver, a diferencia de la gasolina, el gasoil no es tan explosivo, ¿no? Entonces eso quiere decir que tarda más en quemar, ¿no? Y tarda más en liberar la energía térmica, ¿no? Por tanto, si ya con el gasolina, con el ciclo Otto, nos costaba asumir, ¿no? que la explosión era instantánea, porque era un motor rápido y todo eso, y teníamos que hacer el adelanto, el encendido y todo esto, pues imaginaos en el gasoil, pues todavía más. Ya de partida no podemos nunca pintar una isócora, no, porque el gasoil como mucho va a ser una isóbara, ¿no? Va a tardar
en liberar el calor y por tanto, pues esto va a ser así, va a tener esta forma. ¿Vale? Y es por esto, ¿no? El gasoil es un tipo de aceite, ¿no? Y le cuesta más, no es explosivo como la gasolina, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, el gasoil, otra propiedad que tiene, ¿no? Relacionada con la anterior, ¿no? Es que para que se encienda, ¿no? Para que se queme bien, no basta o no funciona como la gasolina con una chispa. Una chispa en el gasoil no es suficiente para generar una combustión automantenida, ¿no? Que se extienda a todo el interior de la cámara de combustión. ¿Por qué? Pues porque es menos inflamable, es menos explosivo que la gasolina, también menos volátil, las mismas características, lo mismo que antes, ¿no? Entonces eso hace que una chispa aquí no serviría, la bujía no podría encender el gasoil. En cambio, el gasoil sí que, el gasoil, el fuel oil, todos estos que funcionan con el ciclo diésel, sí que es capaz de explotar, de encenderse con la presión. Cuando las condiciones de presión y temperatura, la temperatura siempre tiene algo que decir, pero sobre todo la presión, a presiones elevadas sí que es capaz de explotar, para entendernos. ¿Vale? Entonces, ya la primera diferencia, la primera cuestión a tener en cuenta. ¿Cuál es la presión necesaria para que explote el gasoil? Pues imaginaos, ¿no?, que la presión de explosión es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurriría, no? Si yo meto dentro, hago la admisión, ¿no? Y meto dentro del cilindro, aquí, la mezcla de gasoil más aire, igual que antes os explicaba, ¿no? Con el carburador hacía la mezcla de aire más gasolina y lo metíamos dentro, ¿no?, en la admisión. Ahora imaginar que he metido aquí la mezcla de aire más gasoil, directamente, ¿no? Entonces, al ir comprimiendo, va subiendo la presión y llega un momento, cuando llego aquí, por ejemplo, que la presión es tan grande que hace explotar el gasoil. ¿Vale? Entonces, esto sería equivalente a lo del adelanto del encendido de la gasolina, ¿no? Pero claro, si os fijáis, esto siempre ocurriría en este momento, ¿no? Cuando la presión sobrepasa este valor, ¿no? Independientemente de las revoluciones y de todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando hay suficiente presión, esto explota, ¿no? Entonces, regular el momento de la explosión sería muy difícil, ¿no? Imaginar que en otro momento hace más calor o lo que sea, o hace más presión atmosférica, cualquier historia, ¿no? Y entonces resulta que te explota antes, te empieza a explotar antes, por aquí. O al revés, ¿no? Te explota más tarde, ¿no? Entonces esto sería un descontrol, sería imposible, ¿no? Sería imposible graduarlo bien, ¿no? Entonces, moraleja, conclusión, no puedo, a diferencia de la gasolina, yo no puedo meter directamente en el pistón la mezcla aire más gasoil. Me tiene que entrar aire solamente. En la admisión de los diésel entra solo aire, siempre. No veremos nunca un diésel con carburador. No puede ser, ¿vale? Y entonces, con esto soluciono el problema de que esto me pueda explotar en cualquier momento. Vale, muy bien. Pero ahora, ¿cómo soluciono el problema de que esto explote, ¿no?, o empiece a quemar cuando yo quiera, cuando los reglajes me digan que tengo que hacer? Pues la única solución es que yo inyecto el gasoil en el momento en el que quiero que este empiece a explotar. Si yo lo he calculado, ¿no?, y el momento justo, ¿no?, para hacer el adelanto del encendido es este de aquí, pues en este momento tengo que inyectar el gasoil. Por eso, en vez de carburador, los diésel llevan siempre inyección directa. Inyección directa quiere decir
inyección del combustible directamente en la cámara de combustión. Y solo se produce la inyección en ese momento, ¿no? Cuando a mí me interesa. ¿Vale? Esto es muy importante, es una diferencia fundamental con el gasolina. Y esto me afecta a muchas más cosas, ¿no? Porque ahora este motor no lo voy a poder hacer ir a muchas revoluciones, ¿eh? Que es una característica fundamental de los gasoil, que son vehículos más lentos, ¿no? Primero porque ya hemos visto la explosión del diésel le cuesta más, ¿no? Tarda más tiempo, ¿no? Por lo tanto, no necesito más. No puedo ir muy rápido porque si no, esto ya estaría bajando, ya estaría bajo el pistón, ¿no? Ya no me serviría de nada, ¿no? Y empezaría a expulsarlo cuando todavía se está quemando gasoil y eso sería una pérdida de rendimiento muy grande, ¿no? Entonces, no puedo subir, no puedo pasarme mucho revoluciones por este motivo. Y luego, por otro motivo, es que, otro motivo importante es que tengo que inyectar el gasoil en este momento, ¿no? O sea, tengo desde aquí hasta aquí, como mucho, si queréis. Es el tiempo que tengo para hacer la inyección, ¿no? Porque si inyecto, no puede ser que la inyección me dure más que esto, ¿no? Pues entonces estamos en las mismas, ¿no? Puede ser que esté inyectando y ya se haya quemado el gasoil, ¿no? Y ya esté expulsándolo. Entonces, es tirar el gasoil, ¿no? Es tirar el combustible, no me sirve de nada, ¿eh? Entonces, esto hay que graduarlo, ¿no? El tiempo que tenemos para la inyección es reducido. Es reducido si el motor va muy rápido. A 6.000, a 8.000 vueltas no me da tiempo de hacer la inyección, de meterle suficiente gasoil como para que esto explote a tiempo, ¿no? De empujar al pistón. Por tanto, esta es otra cosa, ¿no? Así que, debido a estas diferencias tan importantes en el combustible, pues tenemos unas diferencias en el funcionamiento tan relevantes, ¿no? Es un motor lento, por estos dos motivos que he explicado, ¿no? Por este de aquí del tiempo que tarda el gasoil en explotar y el tiempo que necesito para hacer la inyección y que no la puedo hacer antes de este momento, por ejemplo, ¿no? Porque no tengo suficiente presión. ¿Vale? Entonces, recordar, no lleva carburador, lleva siempre inyección directa. Luego, por otro lado, yo necesito, hemos visto que necesitamos una presión mínima para que esto empiece a quemarse, para que esto explote, ¿no? Pues bien, esta presión es relativamente elevada, ¿no? Entonces, esto me obliga a tener, os lo pongo aquí abajo, ¿no? Porque esto va a ser una ventaja al final, una mayor relación de compresión. Porque necesito trabajar a mayores presiones siempre. O sea, si la relación de compresión es muy baja, pues puede ser que la presión final a la que yo llego, comprimiendo el gasoil, sea baja y esto no ya ni explote. Por mucho que yo lo inyecte, tampoco explota. ¿Vale? Entonces, esto es una mayor relación de compresión implica un mayor rendimiento. Pues os acordáis de la fórmula del rendimiento, dependía de la relación de compresión, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la relación de compresión, mayor es el rendimiento. Más rendimiento quiere decir más consumo, más ahorro de consumo, más ahorro de combustible, ¿no? Menor consumo. Y todo esto está relacionado, ¿no? Pero luego, por otro lado, para tener una mayor relación de compresión, voy a necesitar un motor más robusto, más pesado. Como tengo que aguantar,
como tengo que aguantar presiones más elevadas, pues la pared del motor, las válvulas, todo tiene que ser, tiene que aguantar más presión, más temperatura, tiene que ser más robusto. Y esto al final me obliga a tener unas paredes más gruesas y todo eso y mayor peso. ¿Vale? Y todo deriva de lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto va con gasoil. Entonces esto no puede seguir un ciclo, como mucho sigue un ciclo diésel, ¿no? Y tiene todas estas limitaciones y estas, por otro lado, estas ventajas, ¿no? Entonces, ¿para qué aplicaciones sería recomendable este tipo de ciclo, este tipo de motor, ¿no? Pues tendría que ser, o lo ideal sería para vehículos pesados, por ejemplo, camiones, autobuses, trenes, barcos, grúas, excavadoras, todo esto, y va bien un 10. ¿Por qué? Pues porque el que, sea el que el motor sea más grande, el que la relación peso-potencia sea baja, no me importa, ¿no? Porque solo del chasis o de la carga que llevo, pues tengo muchísimo más peso que lo del motor, ¿no? Entonces no me viene de aquí, ya me va bien tener un motor muy pesado, no me importa, ¿no? Pero con este motor lo que tengo es muy buen rendimiento, ¿no? Por tanto, es más económico en ese sentido, ¿no? Tiene menor consumo y encima este combustible es más barato, con lo cual, pues perfecto, ¿no? Para vehículos pesados que gastan mucho, ¿no? Que tengo que gastar mucho y que no necesito un gran reprise, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? No necesito que sea un motor rápido, ¿no? ¿Para qué? No me da igual. Si esto, claro, pues el motor no, el camión no tiene por qué ir a 300 por hora, ¿no? Por exagerarlo, ¿no? Ni tiene que salir quemando rueda como una moto. No, bueno, me tengo que tomar una excavadora, ¿eh? No puedo pretender hacer caballitos con una excavadora, no. Seguro que hay algún vídeo en YouTube de alguien que lo hace, pero no es esa la filosofía, ¿no? En cambio, claro, una excavadora me gasta un montón. ¿Por qué? Porque estamos moviendo toneladas de tierra cada vez, ¿no? Entonces, si el motor pesa 500 kilos más que, ya me da igual, ¿no? Porque toda la máquina pesa, yo qué sé, 15 toneladas, ¿no? Entonces, ya no me viene de 500 kilos, ¿no? Pero en cambio, claro, eso me va a gastar, pues no sé, me va a gastar un montón de litros por hora, ¿no? De gasoil, ¿no? Necesito un depósito ahí de 100 litros, de 200 litros. Claro, si eso mismo lo hago con gasolina, pues es una ruina, ¿vale? Entonces, en todos estos nos va a interesar el motor diésel, ¿no? Y por eso. Ahora, una moto, pues una moto es todo lo contrario, ¿no? O sea, le voy a poner un motor muy pesado, de diésel, ¿no? Eh, para ir con gasoil. Es un motor muy pesado, un trozo de hierro ahí debajo, ¿no? Que claro, va a pesar más el motor que todo lo demás junto, ¿no? Por el hecho de hacerlo gasoil. Porque además hay que contar que hay que poner la bomba de inyección, los inyectores y todo eso, ¿no? O sea, el incremento de peso es importante. Encima no voy a poder pasar de 3.000 vueltas, de 3.000 revoluciones por minuto, con lo cual ese motor enorme me va a dar una potencia muy baja, ¿no? De 5 caballos, 10 caballos. Eso sí, va a gastar poco. Bueno, claro, me va a gastar poco, pero es que ya antes gastaba poco, ¿no? La moto lleno el depósito con 10 euros, ¿no? Pues ahora, en cambio, en vez de 10, pues lo lleno con 8. Pero claro, tampoco no me viene de aquí, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, y tengo una cosa, un trasto que además no tiene nada de reprise, ¿no? Que cuando cambio el semáforo y le doy al gas, bueno, sale como un autobús, ¿no? Entonces, veis, ahí no serviría, no hay ninguna. Bueno, alguna hay, pero vamos, para hacer el tonto, no para otra cosa. No tiene sentido. No tiene ningún sentido poner un gasoil en una moto por este motivo, ¿no? Un generador eléctrico de estos grandes y tal, pues sí, claro, ¿no? Porque ahí el peso me da igual, ¿no? O sea, hay problemas para transportarlo, pero me va a dar igual transportar 1.000 kilos que 1.500 kilos ya puestos, ¿no? En cambio, el hecho de que sea diésel, ¿no? Y que tenga un buen rendimiento, ¿no? Y consuma menos, pues me sirve, me va perfecto.
El primer inconveniente es lento. ¿Qué es lento? Por lo que hemos dicho, del tiempo de combustión y de la necesidad de inyección. ¿Vale? Arriba pone gasoil. ¿Vale? Entonces, esta es la filosofía, ¿no? Esta es la gracia, ¿no? La idea del diésel, la aplicación directa para el diésel, ¿no? Por eso. Lo que ocurre es que luego ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Por lo menos aquí en Europa. En Estados Unidos, como les sobraba el petróleo, pues no se han dedicado a estos, ¿no? Incluso tienen camiones que van con gasolina en vez de con gasoil, ¿no? Pero en Europa hemos ido al contrario, ¿no? Lo que hemos hecho es, hemos hecho muchos turismos, muchos coches de gasoil, ¿no? Hasta el punto de que ahora teníamos más coches de diésel, ¿no? que de gasolina. Turismos me refiero, ¿no? Entonces, ya veréis, cuando acabemos el curso, cuando hayamos visto el encendido, la inyección y la sobrealimentación, ya veréis cómo al final conseguimos que las prestaciones del diésel y del gasolina sean casi iguales. Y entonces casi nos va a dar lo mismo. Y eso es lo que ha propiciado que ahora mismo aquí en Europa pues haya tantísimos diésel. ¿Vale? Pero eso a final de curso. Ahora mismo aquí en estos primeros temas, ¿no? Ahora al principio, lo que tenemos que tener muy claro es las diferencias que hay, ¿no? Y ver que son realmente dos filosofías distintas, completamente, dos motores distintos, dos ciclos termodinámicos distintos, por culpa de que el combustible se comporta de manera diferente, ¿vale? Ahora, al principio hay que entender esto, ¿no? Y que las diferencias muy claras, ¿no? Y que los dos funcionan de forma completamente diferente. ¿Vale? Entonces, por otro lado, los reglajes son exactamente los mismos que antes. También va a haber su cruce de válvulas. Lo único que el adelanto del encendido ahora se cambia por adelanto de la inyección. Se llama adelanto de la inyección. Porque, repito, en el momento de la inyección es cuando se empieza a quemar el gasoil. Debería ser así, ¿no? ¿Vale? ¿Qué más? También en el funcionamiento de la admisión del motor es diferente, es completamente diferente, ¿no? En el gasolina, cuando queréis aumentar la potencia, ¿no? Lo que hacemos cuando pisamos el acelerador o le damos al puño del gas, ¿no? En las motos, ¿no? Para subir la potencia del motor, lo que hacemos es abrimos más la mariposa, la válvula de admisión, de alguna manera, ¿no? De aire, ¿no? La mariposa de admisión de la entrada del aire al carburador. De momento vamos a pensar en carburador, ¿no? Y cuando estamos al ralentí, lo que hacemos es tener la mariposa esta casi cerrada, ¿no? De manera que entra muy poco aire. Como entra muy poco aire, el carburador también aspira poca gasolina, ¿no? Y la ajusta, ¿no? Para quemarse, ¿no? Y entonces eso me da una explosión más baja, tal, y me da una potencia menor, ¿no? Cuanto más abro la mariposa y más aire me entra, más gasolina aspira y por tanto más potencia, más energía me da cuando lo quemo, ¿no? ¿Vale? Con lo cual el gasolina trabaja con una cantidad, con un caudal de aire variable. El diésel el gasoil, es completamente diferente. Los gasoil no llevan carburador, por supuesto, y tampoco llevan válvula mariposa en la admisión. No la necesitan. En el diésel, el gas llena completamente los cilindros, ¿no? Con aire, ¿no? Siempre entra todo el aire que puede entrar, el máximo que puede entrar. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva una mariposa como el otro? ¿No? Porque si le pusiéramos la mariposa y entrara poquito aire,
Que nos entre poco aire quiere decir que la presión dentro del cilindro es baja. Cuando digo baja, al llenarlo es por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, cuando yo lo comprimo, puede ser, si me ha entrado poco aire, pues puede ser que no llegue a la presión necesaria para que explote el gasoil, ¿no? Entonces, si no he llegado a esa presión, por mucho gasoil que yo le inyecte, esto no explota. Y si no explota, pues no sirve de nada, no es un motor esto. ¿Vale? En cambio, el gasolina no. El gasolina, como yo pues, hago saltar la chispa, pues si hay poco aire, lo único que es que puedo quemar poca gasolina, pero nada más, no pasa nada más. Pero funciona igual, ¿no? En cambio, en el diésel, pues ¿no? Yo tengo que llenar todo el aire. Entonces, lo que haré será la regulación de potencia en el diésel se hace con el inyector, ¿no? Inyectando más o menos cantidad de gasoil. Pero la entrada de aire hasta la válvula de admisión está completamente libre, no lleva válvula mariposa. Aspira siempre todo el aire que puede, coge todo el aire que puede. Esta es otra diferencia fundamental. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver alguna cosa más de los diésel. Esto ya estaría. Luego algunas consideraciones. Existen los motores diésel de 2 tiempos. Eso existe, igual. Pero, claro, aquí no tiene mucho sentido, ¿no? Ya hemos visto que los gasolina de 2 tiempos nos iban bien, pues para motores muy rápidos, con poco peso, ¿no? Y tal, una moto, un ciclomotor, un generador portátil, ¿no? Claro, entonces un diésel 2 tiempos no tiene tantas aplicaciones. Se usan, los únicos que yo he visto, se usan, por ejemplo, en naval, ¿no? En embarcaciones, pero embarcaciones tipo lancha. Los barcos grandes, ¿no? Llevan su motor diésel normal, de 4 tiempos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que, pues, si el motor pesa 2 toneladas más de lo por el hecho de ser diésel, pues ya al barco le da igual, ¿no? Porque el barco pesa 15.000 toneladas, ¿no? Entonces no le viene de 2 toneladas eso, ¿no? Y en cambio sí que le viene de gastar gasolina a gastar fuel oil o gasoil, ¿no? Que es mucho más barato, mucho más económico, ¿no? Y, o sea, que ganan potencia gracias a tener un motor más grande, no hacerlo funcionar más rápido, y no necesitan ir más rápido esto. No necesitan para nada, un barco no tiene reprise, no necesita reprise, ¿no? Para eso. En cambio, una lancha, ¿no? De estas, una motora de estas rápidas, claro, la mayoría son de gasolina, aunque no os lo parezca, son gasolina, porque por esto, ¿no? Porque claro, una lancha de estas, ¿no? Meter un motor muy pesado, estoy pensando ahora en los motores fuera borda, no los intraborda como los de los barcos y tal, sino un motor fuera a borda, ¿no? Lo ideal es hacerlo en gasolina, porque si lo hiciéramos en diésel sería muy pesado. Y entonces eso puede comprometer la estabilidad del barco, ¿no? De la lancha. No podría conseguir demasiadas potencias, ¿no? Con lo cual tampoco, ¿no? No podría ir rápido, ¿no? O sea, un barco no pasa de 10 o 20 nudos, normal, ¿no? Que son 20, 40 kilómetros por hora, ¿no? Pues entonces, ¿para qué quieres reprise? No tienes que pasar de 0 a 40 en 2 segundos en un barco. Pero en una lancha sí que necesitas una cierta velocidad y ser capaz de... Entonces ahí lo suyo es tirarse por el gasolina. Pero claro, estos son motores de 1000 caballos, una cosa así. Ya no estoy hablando de las planeadoras que usan los narcos o cosas de estas, ¿no? Que eso ya es una burrada, ¿no? Pero una lancha de esta que tenga un motor solo, un motor fuera a borda solo y tal, con la que para hacer esquí acuático o arrastrar el plátano ese o lo que sea, ¿no? Pues eso igual te vas a 500 caballos fácilmente, rápidamente, ¿no?
para poderlo mover a esas velocidades, ¿no? Entonces, claro, en un diésel necesitaríamos un motor de una cilindrada muy grande o muy elevado, ¿no? Entonces, se han inventado esto, ¿no? Y te gasta un montón de gasolina, ¿no? Y te sale carísimo, ¿no? Cada vez que sacas la barca esta te gastas 50 euros de gasolina, ¿no? De 4 vueltas, ¿vale? Entonces, se inventaron estos motores, los diésel de 2 tiempos, para conseguir que, bueno, pues para poder revolucionar un poco más el motor, conseguir que vaya un poco más rápido, ¿no? Y no gastar tan dinero, ¿no? Es cierto que perdemos un poco de rendimiento, porque no es lo mismo, ¿no? Pero mira, pero aún ganamos, me sale más económico esto que no uno de gasolina más pequeño, ¿vale? Pero existir existe, ¿eh? Esto se puede. Vamos. Y luego hay los semidiesel, que tienen un funcionamiento un poco curioso, ¿no? Con lo que se llama una bujía de incandescencia, ¿no? Se llaman semidiesel porque se parecen más a los gasolina, ¿no? Entonces, pero esto está mejor explicado en una transparencia, en unas transparencias que os voy a enseñar. Y aquí a la parte de transparencias del tema 2, ¿no? Aquí tenéis cosas del motor de 2 tiempos, estos ya los vimos. Este es el motor otro de 4 tiempos. Y aquí, el motor diésel. Vamos a abrirlo aquí, a ver. Entonces, fijaos, esto es un pistón típico de un diésel. Los pistones de los diésel suelen tener la cabeza plana, porque, veis, aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? Y tienen la culata así plana. Así como el de gasolina tiene aquí una pequeña bóveda, en los diésel la culata suele ser plana para obtener una mayor relación de compresión, que es una característica fundamental del diésel, ¿no? Fijaos que el pistón llega prácticamente hasta tocarlo con la culata, y la cámara de combustión se hace gracias a este rebaje que hay aquí, a este valle, a esta cavidad que hay grabada sobre el pistón. Esta es una cavidad tal cual, ¿no? Mientras que pues esta forma que han hecho aquí, esta es la cavidad de la cámara de combustión. Y la culata sería prácticamente plana, estaría aquí encima, ¿no? De manera que todo el aire que ha entrado lo consigo comprimir hasta este volumen, ¿no? La forma está tan curiosa, ¿no? Bueno, pues tiene que ver por dónde están situadas las válvulas de admisión y escape y dónde está situado el inyector. Pero bueno, es típico, así como los pistones de los motores de gasolina son así abombados, los de los diésel suelen ser prácticamente planos. Aquí tenéis un vaciado, ¿no? Aquí, y esa es la cámara de combustión, ¿no? Y la culata, aquí en este caso, es completamente plana. Bueno, que es para obtener una buena relación de compresión, ¿vale? Y aquí tenéis los semidiésel. En los semidiésel lo que tenemos es una pequeña cavidad aquí, en la culata, esto es la culata, donde va el inyector y esta bujía de incandescencia, ¿no? Y la cabeza del pistón aquí es completamente plana, ¿no? De manera que cuando esto sube, ¿no? Comprime todo el aire un poquito aquí, ¿no? En el espacio que queda, el poquísimo espacio que queda entre el pistón y la culata, y en esta otra cámara de aquí. Esta se llama cámara de precombustión o precámara, tiene estos nombres, ¿no? ¿Vale? Entonces, así no, la relación de compresión así no es tan buena. No consigo comprimir tanto como con estos, que reduzco el espacio del aire al mínimo, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso me daría problemas a la hora de que explotara el gasoil, ¿no? Inyecto el gasoil y, claro, si no tengo suficiente presión, esto no explota, ¿no? Entonces, lo que hago es le pongo esto en el fondo no es más que un palo metálico incandescente, ¿eh? Lleva una resistencia por dentro que lo calienta y está siempre así, al rojo vivo, ¿no? Siempre, ¿eh? No es como la bujía
que salta la chispa en un instante determinado y ya está, y el resto del tiempo está apagada. No, no, esto está siempre, una vez lo arranco, está siempre así encendida, ¿no? Y lo que hago es inyectar el gasoil directamente sobre la bujía, ¿no? ¿Para qué? Para que me ayude a que esto se prenda más rápidamente. ¿Vale? De esta manera, ¿qué consigo? ¿No? Pues de esta manera tengo más tiempo para hacer la inyección, porque al calentarlo esto, al ayudarle esto al calentarlo, pues es más fácil, ¿no? Necesito menos presión puedo trabajar con una relación de compresión más baja y a cambio pues puedo subir un poco las revoluciones, ¿no? Entonces, como veis, pues me parezco más a un gasolina. Por eso se le llama semidiésel. Entonces, necesitan esta búsqueda de incandescencia. Pero vamos, es un poco una chapucilla esto, también, ¿no? O sea, bueno, si tú lo que quieres es ganar potencia, un motor más rápido, pues usa un gasolina, ¿no? Pero bueno, pero si te preocupa el consumo, ¿no? Y el gasto, bueno, pues venga, vamos a hacer este semidiésel, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Esto como veis, ¿no? Entonces, por último, pues aquí entonces hay que tener claras las diferencias, ¿no? Ventajas e inconvenientes, ¿no? De los diésel. Y entonces, sobre todo, lo que os voy a pedir es que sepáis explicar por qué, ¿no? Mayor rendimiento térmico, como ventaja, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesito una mayor relación de compresión, porque si no, no explota el diésel, el gasoil, ¿no? Entonces, eso me obliga a tener mejor rendimiento, ¿no? Menor consumo de combustible, esto está directamente relacionado con esto, porque tengo mejor rendimiento, por tanto, gasto menos. Combustible más económico y seguro, porque el gasoil es más barato de momento y porque no es explosivo. Motor más robusto y duradero, claro, está más reforzado, toda la mecánica es mucho más, más resistente, ¿no? Y tal, y por eso pues me va a durar más. Inconvenientes, claro, el motor, al ser más robusto, pues va a pesar más, la relación peso-potencia va a ser peor. Es un motor más caro, tengo que poner los inyectores, tengo que poner la bomba de inyección de alta presión, tengo que ponerle una serie de cosas que con el gasolina no me hace falta. Menor régimen de revoluciones, porque el gasoil tarda más en quemarse y porque necesito más tiempo para la inyección, ¿no? Entonces, no puedo meter directamente aire más gasoil, ¿no? No puedo ponerle un carburador que me lo llene antes, ¿no? Tengo que esperar a que aquello esté casi comprimido del todo para inyectar. Y entonces el margen que tengo para la inyección es muy reducido. Más ruidoso, con más vibraciones, ese ruido que tiene típico de los diésel. Como se te estropee, esto pues es mucho más caro, ¿no? Todo más complicado. Arranque más difícil. Esto nos lo he explicado, lo veremos cuando hagamos el combustible y es por culpa de que el gasoil pues le cuesta más, ¿no? Que encenderse que no la gasolina, ¿no? Entonces el arranque es el arranque en frío, ¿no? Pues eso cuesta más con él. Y mejores sistemas de refrigeración y engrase, que quiere decir que necesita de mejores sistemas. Por tanto, más caros, más complicados, etcétera. ¿Vale? Bueno, entonces, hasta aquí la teoría que yo quería ver. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario más antes de dejarlo? ¿Vale? De momento, centraros. No, todo bien. Gracias. De momento, centraros en hay que entender bien las diferencias, porque si no entendemos bien las diferencias, luego no entenderemos cómo hemos conseguido que los dos se parezcan. Al final, es lo que os comentaba el otro día, ¿no? Cuando se cambia el semáforo y tú ves salir dos coches, uno sabe si uno es gasolina o si otros diésel, ¿no? Pues, o incluso sabéis que en competición pues también se llegan a usar diésel hoy día. Bueno, ¿cómo han llegado a esto? Pues en Le Mans en concreto me parece que también que se han conseguido
que hay algunos, no sé si los Mercedes, no sé qué, que van con gasoil ahora. Bueno, pues eso, pero eso, Audi, gracias. Pero es verdad, ¿no? Que hay algunos de competición que la Fórmula 1 no, pero en demás, los de resistencia y tal, sí que. Bueno, pero eso, para eso hay que estudiar más cosas, ¿no? Hay que estudiar sobre todo sobre la alimentación y la inyección y todo eso. Entonces, al final, veremos cómo los gasolina se han ido pareciendo cada vez más a los diésel y los diésel se han ido pareciendo cada vez más a los gasolina, ¿no? De manera que ahora, a nivel turismo os hablo, ¿eh? De manera que ahora, pues, desde fuera, por las prestaciones que te dan, no los puedes distinguir. Pero eso ya llegará. De momento, hemos de entender por qué son dos mundos completamente diferentes, que el motor no tiene nada que ver, explicado así, ¿eh? Uno lleva carburador, el otro no, uno bujía, el otro inyector. De momento hay que entenderlo así. Bueno, es que todo eso que me decías de que motores de diésel de los tiempos grandes, es que todos los diésel son grandes. Lo que no hay es diésel pequeño. Bueno, miento, porque hoy día también. El del Smart que os enseñé el otro día, un 3 cilindros, eso igual es un 1200 y es diésel. Pero bueno, eso hay que explicarlo, sí, sí. 1800, eso no es pequeño, 1800 litros. Si fueran centímetros cúbicos, vale, pero 1800 litros es mucho, es un pedazo motor eso. Bueno, poco a poco vamos viendo. Entonces, para el próximo día, para el miércoles, veremos ya el último tema del primer parcial, el tema 3, que es el de parámetros y curvas características. Entonces, este al principio es muy descriptivo, es de definición, lo que es, os vuelvo a decir, lo que es la cilindrada, lo que es cómo se calcula el calor desprendido, lo que es el régimen, etcétera, ¿no? Y luego os explico, o aquí se explica cómo son las curvas características de par y potencia, ¿no? Y aquí es donde empieza a ver, perdón, me he equivocado, este es el que hemos visto ahora, ¿no? Aquí el 3, ¿no? Aquí ya empezamos a hacer problemas. En la colección esta veréis que hay algún problema de esta primera parte o incluso de la segunda, pero es un problema un poco anecdótico, ¿no? Pues para hacer algún cálculo y tal, ¿no? Pero no voy a perder mucho tiempo, no porque no sea interesante, sino porque tengo que hacer otras cosas más interesantes o que vamos a necesitar más, ¿no? Pero vosotros podéis entreteneros en hacer todos los cálculos que queráis sobre esto, ¿no? Pero aquí, en parámetros característicos, aquí ya tenemos este Excel que me sirve para, una vez dados los parámetros del motor, ¿no? Básicamente la cilindrada, la relación de compresión, alguna cosa más, poder calcular cuál es el par que me está dando ese motor o que me puede dar ese motor y la potencia mecánica útil que me está dando o que me puede dar, ¿no? Y esto es básico no solo para este parcial, sino para el siguiente, ¿no? Y esto aquí es donde uno demuestra que entiende cómo funciona el motor, ¿no? Pues sabe qué parámetros tocar y todo eso, ¿no? Y entonces aquí la mayoría de los ejercicios, de los problemas que vamos a hacer, los vamos a hacer con este Excel, ¿no? Porque aquí ya están programadas las fórmulas de los ciclos termodinámicos, las fórmulas de los parámetros que veremos el próximo día, ¿no? Entonces, echarle un vistazo y el próximo día yo os explico los parámetros tranquilamente y si no en la primera clase, en la segunda, ya cogemos el Excel y con esto empezamos a hacer problemas ya. Y empezamos a hacer cálculos sobre los motores. Y va a servir para el gasolina y para el diésel esto. ¿Vale? Luego si alguno quiere ampliarlo, quiere mejorar, no es obligatorio hacer este Excel, pero sí, sí que los problemas que luego aparecen en los exámenes y tal, muchos están pensados para hacerse directamente con el Excel, ¿no? Y no perder tiempo en hacer cálculos a mano. Es una ventaja simplemente. ¿Vale? Pues eso, echarle un vistazo, mirar si habéis hecho bien, si habéis preparado bien los apuntes de
del tema 1 del tema 2, ¿no? Con lo que yo os he remarcado, si está todo claro, ¿no? Y si es eso así, pues ahora ya, pues mirar, echarle un vistazo a estos y el próximo día yo empezaré por aquí, por el tema 3. Y ya creo que ya el jueves que viene sí que podremos hacer problemas de esta parte. Empezar a hacer problemas ya de motores. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo lo voy a dejar aquí hoy. Cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Ya me avisáis. Vale, Chema. Nos vemos, que vaya bien, gracias. Luego. Venga, que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Adéu. Adiós.